Muy bien, buenas tardes, buenas noches. Vamos a iniciar esta cuarta sesión de este estudio que estamos llevando sencillo, introductorio del libro del Apocalipsis. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos encomendamos, como siempre lo hacemos, al Espíritu Santo. Rezamos juntos. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a iniciar esta cuarta sesión que ha resultado muy interesante ir conociendo este texto. Para todos es conocido, católicos y no católicos, para todos es conocido que existe un libro que se llama Apocalipsis. Es un término que escuchamos con cierta frecuencia y ahora lo estamos conociendo y ustedes que nos escuchan en los videos y ustedes que están conmigo aquí en la mesa, pues nos vamos dando una idea más clara de lo que es. Sin duda es un libro que habla de revelaciones, de cosas que están por venir, de cosas que están ocurriendo, pero sin duda la parte central tiene que ver con la esperanza. Con la esperanza, todas estas imágenes, promesas que se están cumpliendo y que estamos viendo en María, en el Cordero, en la iglesia, son parte de la promesa y gracias a Dios nosotros formamos parte de todo esto. Bien, vamos a comenzar esta cuarta sesión. Vamos a comenzar con el capítulo 13, que se titula Las dos fieras. Me dices que en otras versiones de la Biblia, ¿cómo dice? Las dos bestias. Las dos bestias, bien. Vamos a comenzar con el capítulo 13. Capítulo 13, allí el versículo 1 para iniciar, dice de la siguiente manera. Vi salir del mar una fiera con 10 cuernos y 7 cabezas. En los cuernos 10 turbantes y en las cabezas títulos blasfemos. La fiera de la visión parecía un leopardo, con patas como de oso y boca de león. El dragón le delegó su poder, su trono y su autoridad grande. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero la herida mortal se sanó. Todo el mundo, admirado, seguía a la fiera y adoraba al dragón que dio su autoridad a la fiera. Y adoraban a la fiera diciendo, ¿quién se mide con la fiera? ¿Quién podrá luchar con ella? Le permitieron decir cosas arrogantes y blasfemas. Le dieron autoridad para actuar 42 meses. Abrió la boca blasfemando de Dios, blasfemando de su nombre y su morada, y de los que habitan en el cielo. Le permitieron hacer la guerra a los santos y vencerlos. Le dieron autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. La adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estén registrados desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado. El que tenga oídos, que escuche. El destinado al cautiverio irá cautivo. El destinado a espada morirá. Aquí se pondrá a prueba la perseverancia y la fe de los santos. Bien, este es el capítulo 13, la primera parte. ¿Qué podemos decir al respecto? Otra vez, es un capítulo como todos los capítulos propios del Apocalipsis, lleno de alegorías, lleno de simbologías, cuadros muy plásticos, llenos de imágenes que las personas estudiosas analizaron, definieron la misma iglesia y que ahora lo encontramos, como lo hemos dicho, en las notas exegéticas de las mismas Sagradas Escrituras, ¿sí? Bien, vamos a esta primera fiera. Esta primera fiera, ¿quién será? Surge del mar, surge del lado oscuro del caos, ¿sí? ¿Quién será esta fiera? ¿Cuál es su objetivo? Aquí hace referencia a que la fiera es como una mezcla de 3 animales, leopardo, patas de oso, boca de dragón.
hace referencia ahí a tres bestias, a tres fieras. ¿A qué se referirá esto? Bueno, a las diferentes, a lo largo del tiempo, de la historia, pues ha habido diferentes imperios que por un lado o por otro han querido ocupar, justamente han ocupado este lugar de la bestia. Y fíjense, hay un dato bien interesante. Primero dice que sale del mar. El mar es un lugar profundo, oscuro, ¿verdad? Y tiene 10 cuernos, dice, y 7 cabezas. Esto hace alusión, estos 10 cuernos, a los 10 mandamientos. Es una bestia que va a atacar los 10 mandamientos, va contra los 10 mandamientos, y 7 cabezas, los sacramentos. Es una bestia también que va contra los sacramentos, ¿sí? Los 10 mandamientos, la ley, los 7 sacramentos, la doctrina. Entonces, tiene un objetivo muy claro. Esta bestia tiene un objetivo muy claro, que es atacar la iglesia. Esta idea de 3 imágenes es una burla contra la Santísima Trinidad. Frente a la misma Trinidad se levanta esta bestia en contra de la Trinidad y en contra de la doctrina de Dios. Y entonces hace referencia, como lo dice mi esposa, no solamente a la situación actual, es aplicable a situaciones, a diferentes momentos en la historia. Ha habido varios imperios que han estado en contra, que han estado atacando, y que de alguna u otra manera forman parte ya de la historia, pero en la historia actual está ocurriendo esto. ¿Sí? Está ocurriendo esto. Así es. Esta fiera también representa como mucho odio, ¿verdad?, en contra de Dios, como si quisiera quitarle su poder, pero aquí mismo Juan nos menciona que el poder es únicamente de Dios y es el que va a prevalecer, ¿verdad? Entonces, que es el único que tiene derecho de estar en el trono de Dios. Y esta fiera, que parece que estaba, en el mismo texto lo dice, parece que estaba vencida y retoma fuerza, retoma aire, lo vemos, ¿sí? El mismo mal parece de repente que se vence, y por donde menos esperas, ahora con la familia, no solamente contra la iglesia, sino contra la familia, contra la misma vida, obviamente contra los sacramentos y los matrimonios. Entonces, el ataque está muy claro contra quienes está. El ataque de esta fiera está muy claro contra quién es. Está muy claro contra quién es totalmente opositora al plan de Dios, totalmente opositora a la voluntad de Dios, y esa voluntad de Dios está para cumplirse en nosotros y nosotros cumplirla, pero esta fiera está totalmente en antagonía contra este plan de Dios. ¿Algo más al respecto de esta primera parte? Sí. Bueno, a mí me gusta mucho dice, bueno, que esta fiera va contra el pueblo de Dios, va contra los santos de Dios, y luego esta sentencia, ¿no? El que tenga oídos que escuche. El que tenga oídos que escuche. Y es justamente por el oído que entra la palabra de Dios. Entonces, tenemos que estar atentos, escuchar la palabra de Dios, porque de lo contrario parecería que ni siquiera tenemos. El que no escucha la palabra de Dios, no nada más está sordo, sino que pareciera que ni siquiera tiene oídos para escuchar. Y aquí se pondrá la perseverancia a prueba, la perseverancia y la fe de los santos. ¿Cómo se prueba la perseverancia? ¿Cómo se prueba la fe? En la permanencia. En la permanencia, no solamente en el buen deseo o en el ojalá, sino en tener práctica constante de lo que la misma doctrina nos manda, de lo que la misma ley nos propone. Entonces, esta fiera que va contra la doctrina y va contra la ley, fíjense,
la respuesta a esto y la forma en la que vamos a ser perseverantes es con la misma ley y con la misma doctrina. Esta fiera, ya que va a atacar la ley y la doctrina, los mandamientos y los sacramentos, ¿cuál es la forma de darle salida a todo esto y hacerle frente? La misma fe que se refuerza con la práctica de la ley y la práctica de los sacramentos. Sí, es fortalecerlos más que nada día a día. Inclusive en una de las partes menciona en el texto que dice: vivan en el mundo sin ser parte del mundo. Uh-huh. Hay que vivir, pero hay que vivir más en forma la vida de Cristo, sus leyes, sus mandamientos y sobre todo los sacramentos, que eso es lo que nos va a auxiliar y nos va a llevar a un buen camino. Y es a lo que viene a destruir la fiera prácticamente. Así es su objetivo primordial. San Juan había escrito este libro, lo escribe en un momento determinado de la historia, cuando el Imperio Romano pues tenía sujeto a los judíos, ¿no? Sin embargo, esto, bueno, como lo hemos dicho, se repite constantemente en nuestra historia, y el cristiano actual, el cristiano de hoy, tiene que estar muy atento para entender estos signos también en nuestros gobiernos actuales, en lo que bueno, ahorita que nosotros, por ejemplo, estamos a punto de elecciones, ¿no? A unos menos de un año de elecciones, tenemos que estar muy atentos a todo esto, o sea, conforme a la palabra de Dios. Conforme a la palabra de Dios, porque ahí está la guía. Aparentemente las cosas del mundo no son regidas por las cosas de Dios, pero la verdad es que la palabra de Dios aplica a todo, ¿sí? Hay un versículo aquí que es el versículo 8 de los que acabamos de leer. Dice: a la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estén registrados desde el principio en el libro de la vida. Sí va a haber quienes adoren a la fiera, y eso está escrito. Sí va a haber quienes la busquen, sí va a haber quienes la prefieran, y va a haber quienes, como dice el versículo 8, la adoren. A lo mejor de manera muy activa, o a lo mejor hasta de manera cegada, a lo mejor hasta sin darse cuenta a quién están adorando, pero aquí está, y esta es una verdad bíblica que no se puede dejar de cumplir. Va a haber quienes adoren a la fiera, a la bestia, ¿sí? Bien. Así es. Entonces aquí lo que nos recomiendan o nos queda en claro es de que debemos de vivir este trance en base a la paciencia y a la fe de los santos, ¿verdad? Sí. La fidelidad guardada y la fe verdadera sin pauta a la mentira. Sí, participar en la paciencia de la pasión de Cristo. Él mismo fue nuestro camino y Él es quien nos enseña las cosas como deben de ser vividas para una vida eterna. Que sea lo que Dios quiera. La victoria al final de cuentas es de nuestro Señor Dios y de su Hijo vivo y glorioso. Eso es lo que tenemos que hacer. Si dejamos que nos ataquemos por estas dos fieras que son no otra cosa del maligno, el diablo de Satanás, podremos ver entonces que podremos forjar algunas sociedades que no tenemos valores ni cultura, no tenemos ningún valor ético, ningún valor de ningún tipo, ¿verdad? Esta lectura a mí me hace pensar en el Imperio Romano, ¿verdad? Es muy probable que Juan haya escrito esto en ese tiempo, porque los romanos perseguían a los cristianos, a los católicos, pues. Ahora, en nuestro tiempo también lo podemos activar de otra manera. Tengamos también mucho cuidado con la tecnología, ¿sí? Ya somos unas personas que de alguna manera somos esclavos del mal, porque saben en base a la tecnología dónde estamos, qué leemos, con quién hablamos, qué hacemos, qué decimos, qué nos gusta, qué no nos gusta, ¿verdad? Y es una manera muy fácil de tenernos dominados, ¿sí? Y tontos a la vez, ¿verdad? De perder el tiempo, ¿verdad? Sin de verdad dirigirnos a cosas que realmente valen la pena. Y esa será como un inicio de adoración o de
a quien no se debe adorar? Tal vez sí, pero insisto, mientras mantengamos la fe puesta en Cristo, que es nuestro Redentor, pienso que las cosas van a estar bien por siempre. O sea, el objetivo Aquí de la está, vez, claro, perdón, adelante, disculpe. adelante. Aquí está muy claro, o sea, no tenemos por qué tener miedo, está escrito, va a tener una duración, ¿sí? El ser permisible de toda esta atrocidad, que me atrevo a decir tal vez una apostasía, lo que sucede, pero va a ser un tiempo corto, ¿verdad? Y mejor tengamos la fe en Cristo, que Él nos ofrece la vida eterna. Yo quería reforzar un poco lo que comenta Omar, y una cosa bien importante que acabas de decir es la tecnología, y cosa que no nos estamos dando cuenta. Esa tecnología va enfocada a nuestra juventud, esa juventud que es podemos decir que los racimos más tiernos, donde se puede implantar esa situación o ese problema. Pues están las drogas, que lo que hacen los cárteles actualmente es que las personas jóvenes consuman droga, ¿para qué? Para que se haga una depravación de la vida, ¿no? Así es. De emborracharse, de no tener miedo, de no desórdenes, etcétera, que es lo que menciona prácticamente. Y una parte importante de la tecnología, que bien lo mencionas, pero sobre todo lo que se está dando y que no lo hemos vislumbrado muy bien, que es la famosa inteligencia artificial, que es todo lo que dices. Así es. Esa inteligencia artificial, a rato, si no tenemos un control de ella, nos va a dominar y nos va a decir hasta cuándo tengamos que salir y dónde tengamos que vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si procuramos mantener los objetivos que Dios nos ha dado, los principios que nos ha establecido, las leyes, los mandamientos, sí la vamos a ver, pero dice ahí que nos van a poner en prueba y que vamos a tener que tener la paciencia para estar en el camino de Dios. ¿Vamos a batallar y vamos a sufrir? Sí, porque vamos a ver el problema con nuestra juventud, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con la gente que actualmente cada día es un poco más y más. Es como un círculo, ¿no? sin fin, que se va hacia arriba. Entonces, es eso prácticamente, reforzando lo que comentaba. Sí, es prueba y habrá que resistir, como lo dice aquí, se pondrá a prueba la perseverancia y la fe de los santos. Bien, vamos a continuar. Segunda parte de este mismo capítulo que estamos revisando, capítulo 13. Viene ahora el versículo 11, a partir del versículo 11, donde aparece la segunda fiera. Dice: vi subir de la tierra otra fiera, con 2 cuernos como de cordero, que hablaba como un dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera fiera en su presencia, y obligaba a todos los habitantes de la tierra a adorar a la primera fiera, cuya herida mortal se había sanado. Hace grandes señales, hace caer rayos del cielo a la tierra en presencia de los hombres, engaña a los habitantes de la tierra con las señales que le permiten hacer delante de la fiera, manda a los habitantes de la tierra fabricar una imagen de la fiera herida a espada y todavía viva. Le permitieron infundir aliento en la imagen de la fiera, de modo que la imagen de la fiera hablara e hiciera morir a los que no adoraban la imagen de la fiera. A todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, hace que les pongan una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que el que no lleve la marca con el nombre de la fiera o con los numerales de su nombre, no puedan comprar ni vender. Aquí se pondrá a prueba el talento. El que tenga inteligencia, que calcule el número de la fiera. Es número de una persona y equivale al 666. Bien, esta es la parte del Apocalipsis donde hace referencia esta segunda fiera. Vamos a revisarlo por partes. Hace referencia al anticristo. O deberíamos decir a los múltiples anticristos, porque ha habido varios. Bien, entonces esta segunda fiera surge de la tierra. La primera fiera surgió de las profundidades del mar.
esta surge de la misma tierra. ¿Qué quiere decir? Surge de entre nosotros. Surge de entre nosotros, ¿sí? Y es enviado de la primera fiera. Pretende dar voz y vitalidad a esta primera fiera de tal manera que seduce. Es una fiera seductora, seduce, engaña, miente con trampas al mundo, a los seguidores de la verdad, ¿sí? Entonces, podríamos hablar que son los falsos profetas, aquellos falsos profetas que con autoridad, ya vimos de dónde viene la autoridad, ¿sí? De la primera fiera. Aquellos falsos profetas que con autoridad engañan, mienten, falsean la verdad y quieren ahora ellos tomar el nombre de la primera fiera. Bien, tomar el nombre de Dios. ¿Qué podemos decir entonces al respecto de todo esto? ¿Esto es antiguo o se sigue dando? ¿Cómo lo ven ustedes? No, pues definitivamente sí representa el poder de propaganda que hay en la actualidad, ¿no? ¿Cuántas cosas uno puede ver en las redes sociales? ¿Cuántas ideologías? ¿Cuántas maneras de percibir la vida? Que los retos, que tantas situaciones que va viendo uno que se van propagando como verdades, y tanto se dicen estas supuestas verdades que en realidad son mentiras, que la gente, el común de las personas, terminan creyendo que son una verdad a base de la repetición. Sí existe mucho este efecto, en psicología se llama efecto Pigmalión, que es a base de repetir mucho una mentira, llega a ser creída como verdad. Nunca va a ser verdad porque nace de una mentira, pero a base de ser repetida, llega a ser verdad o llega a ser una falsa verdad. Entonces, todo esto que se plantea aquí, los falsos profetas, los falsos líderes, no quiere decir que no haya líderes económicos o no quiere decir que no haya líderes políticos. Lo que está hablando estos versículos tan sabios que son, puesto que son palabra divina, hablan de que estos falsos líderes quieran tomar el lugar de Dios y que entonces la gente los tome como tal, los tome como Dios, a raíz de que ellos repitan una mentira, esta pueda llegar a ser creída como verdad. Bien, aquí hace mucho también referencia, ustedes de seguro han escuchado por allí, hay una falsa interpretación de esta parte de la marca en la mano derecha y en la frente. Si ustedes han revisado por ahí algunos videos en YouTube o en algunas otras plataformas o han tenido pláticas en torno al Apocalipsis, existe una falsa interpretación de que los hombres serán marcados así en la mano, hasta se atreven a decir con un código de barras, o en la frente, chip, ¿no? O en la nuca. Hubo un tiempo que después dijeron con un código QR, ahora dicen que con un chip, después dirán que con un injerto biomecánico eléctrico, nanotecnológico. Y estas son falsas, estas son malas interpretaciones, falsas interpretaciones de cómo se hará presente todas estas ideologías. No será de esa manera. No será de esa manera. Aquí viene una interpretación que es fabulosa. En las mismas notas exegéticas dice, voy a volver a leer esta parte. Dice, a todos los pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, hacen que se les ponga en la mano una marca o en la frente, en la mano derecha o en la frente. Y de modo que el que no lleve la marca no podrá comprar ni vender.
Esa es una forma falsa de decir, es que no vas a poder estar dentro de este mundo, que es un mundo económico, si no tienes esa marca. Es más, yo he visto falsas interpretaciones de esto, en donde llegas tú con tu código de barras y haces tu compra en los mercados, pasando tu código de barras. A eso no se refiere. ¿A qué se refiere esta parte? Es mucho más profunda. Si me permites, Sí. me gustaría dar el punto de vista en lo que considero yo. Yo pienso que no es que te marquen de esa manera, más bien te van a marcar a permitirte y a ponerte todas las circunstancias posibles para que no estudies, para que no pienses, ¿sí? De esta manera te van a tener en una ignorancia pura, plena, boba. Y de la misma manera, esa como marca en la frente y la marca en la mano es de que no vas a poder trabajar, no vas a poder ser libre. Esa es la palabra importante, ¿sí? Van a truncar tu libertad. Si lo queremos ver en una situación clara de la actualidad, viéndome guiado por la postura primera que dices que no va a ser, pues lo podremos ver. Todo mundo tiene un celular en la mano. Y no está pensando nada, sino está viendo el celular, ¿verdad? Es una manera muy clara de empezar a hacer este esclavismo de la humanidad. No sé ustedes qué les Aquí en las mismas notas exegéticas hace una referencia muy sabia, dice, marcar en la frente significa truncar la capacidad de pensar. Y marcar en la mano significa truncar la capacidad de hacer. Entonces, a ver, viene esta segunda fiera, a quien le podemos ya llamar el anticristo, o personas contrarias al plan de Dios, contrarias en su doctrina y en su ley. Vienen estas personas con poder que les es dado desde la misma fiera. Vienen estas personas y comienzan con falsas ideologías y con falsas promesas a tomar el poder de las personas en su pensar y en su actuar. En su pensar, ¿con qué? Falsas doctrinas. Y en su actuar, ¿cómo? Falsas ideas, ¿sí? De tal manera que la persona con una falsa doctrina y una falsa idea de cómo deben ser las cosas, comienza a hacer tonterías, comienza a obrar contrario al plan. Si no tiene clara la doctrina, si no tiene clara la ley en la mente, su mano va a actuar cosas contrarias a la ley, ¿sí? Que todavía es mucho peor que el otro caso hipotético que poníamos. El otro caso hipotético que poníamos de ir y comprar con un código de barras, dices, pues bueno, mientras yo siga con Dios, pero esto es peor. Así es. Esto es peor porque quiere decir renunciar a la ley, renunciar a la doctrina y renunciar al Señor de ley y doctrina, que es nuestro Señor, y ahora seguir a un falso profeta, a quien, como dice el versículo, la gente adorará. Bien, y a ver, ¿y qué podemos decir de esta cifra famosa del 666 que hemos visto en películas y hasta ya luego en caricaturas infantiles? ¿Qué significa? Esta frase, esta cifra 666, si revisan en su Biblia, en las notas exegéticas, yo estoy siguiendo ahorita la Biblia del pueblo, la cifra 666, lo voy a leer literal como viene en mi Biblia, dice, la cifra 666, leída en caracteres hebreos, da como resultado una palabra, esa palabra es Nerón. Con ello se alude a que el poder demoníaco de la fiera se encarnó en Nerón, el perseguidor de los cristianos, pero eso sin duda continúa, ¿sí? También representa a sucesivos personajes sangrientos contra la misma doctrina, contra la misma ley. Entonces, cualquier persona que esté en contra de la ley, que esté en contra de la doctrina y que por lo tanto esté en contra del plan de Dios, a nivel de tomar armas o de tomar reprimendas o de hacer castigo o dar muerte al que sigue la verdad, está encarnando
a esta fiera, a esta bestia, a lo que es el anticristo. ¿Qué pudiéramos decir así brevemente de esto? ¿Sigue siendo esto actual? No, pues como lo hemos comentado desde hace un rato, claro que sí, ¿no? Definitivamente sí, e incluso ya se han puesto ejemplos de muchos países en Latinoamérica, en Europa, en Asia, África, inclusive ha habido personajes de este tipo al por mayor. Al por mayor. Inclusive en la parte de la historia vemos que una de esas Nerones, pues hablamos de Hitler, ¿no? En la época del nazismo, claro. que se dedicó a acabar con los judíos y terminó con millones de personas. Sí. Ahora vemos en el bloque socialista que están haciendo algo similar, ¿no? Están haciendo todo un bloque, no son... Yo lo digo que es la bestia del Oriente, ¿no? Porque por ahí habla de alguna bestia del Oriente que se va a presentar, y yo los asemejo a este grupo de países que se están uniendo, China, Rusia, Corea del Norte, que están confabulándose ellos mismos para contrarrestar la fuerza o el peso de Europa y de América del Norte, y de ahí viene otra cabeza de dragón que pues es el narcoterrorismo, ¿no? Que es una parte que está evolucionando cada vez más, y eso están enfocados, encaminados a nuestras juventudes. Sí. Esos son. Y aunado al apoyo que van a tener de la inteligencia artificial. Bien. Que nos van a dominar. Bien. En ese punto me di a la tarea de investigar un poquito la numerología. No sé si me lo permitan compartirlo. Descubrí que la cifra 7 representa la perfección. Entonces la cifra 6 es el signo de lo imperfecto. Representa al que trató de ser 7 y no pudo, ni podrá ni alcanzará a hacerlo, el 6, ¿sí? Y la cifra 3 significa plenitud. Entonces 3 veces 6 es la plenitud de lo imperfecto, es la plenitud de lo malo. Es lo que pudiéramos entender numéricamente el 666. Y el 666 nunca llegará a ser 777. Así la es. Trinidad. Así es. Esa es la esperanza, ¿no? Que debemos tener. Claro. Así es. No llenarnos de zozobra ante todo esto, sino muy por el contrario, ¿no? Ven, Señor Jesús. Y así como lo dice mi esposa y en todas las sesiones que hemos tenido, pues vamos a terminar hoy con el capítulo 14, que es después de todo este caos y de toda esta revelación apocalíptica que nos plantea el mismo libro, llegamos al capítulo 14, que es con lo que vamos a terminar el día de hoy. Dice lo siguiente, se llama Los Salvados. Dice Juan: vi al Cordero que estaba en el monte Sión y con él 144,000 que llevaban su nombre y el nombre del Padre grabado en la frente. Oí un ruido en el cielo, como ruido de aguas torrenciales, como ruido de muchos truenos. El ruido que oí era el de muchos arpistas tocando sus arpas. Cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico fuera de los 144,000 rescatados de la tierra. Son los que no se han contaminado con mujeres y se conservan vírgenes. Estos acompañan al Cordero por donde vaya. Han sido rescatados de la humanidad como primicias para Dios y para el Cordero. En su boca no hubo mentira, son intachables. Entonces, después de todo este caos, en donde hay fiera y hay gente que sigue a la fiera, en donde hay un anticristo y hay gente que sigue y adora a la fiera y al anticristo, está nuestro Señor en el monte Sión. Otra vez me encanta cuando el libro del Apocalipsis dice un ruido torrencial de aguas como de muchos truenos, que ya hemos visto que a lo largo del Apocalipsis siempre que Dios habla o en trueno o en aguas torrenciales, ¿sí?
Y esos 144,000 que están con él llevan una marca. ¿Qué llevan como marca? No llevan un código de barras, no llevan un código QR, llevan el nombre del Cordero y el nombre del Padre. ¿Qué significa llevar el nombre del Cordero y el nombre del Padre? Miren, aquí está la Biblia. Esta Biblia es de Omar. Y si yo la abro aquí en las primeras páginas, debe decir su nombre. Aquí está. ¿Por qué? Porque esta Biblia le pertenece. Él la grabó con su nombre, le pertenece a él. Entonces, esos 144,000 que están en el cielo, alrededor del trono, ¿sí?, tienen tatuado, tienen grabado en la mente y en la mano, en la frente y en la mano, el nombre de Dios, porque son pertenencia de Dios, le pertenecen. No pertenecen al mundo, alguna vez quizá lo fueron, no pertenecen a esta vida terrenal, alguna vez seguramente lo fueron, pero ahora pertenecen a Dios. Son de su pertenencia, son de su potestad, son de su dominio, se deben a Él. ¿Y qué les preocupa? ¿Qué les preocupa a ellos si corren por cuenta de Dios? Esa es una maravilla. Corren por cuenta de Dios. Nada ocurrirá en ellos que no sea definido por el Padre. Nada ocurrirá en ellos que no sea definido por el Hijo, puesto que ahora son de su pertenencia. ¡Qué alegría! Porque de lo que venimos en el capítulo anterior, en donde decimos, ya hasta la gente se rinde ante la bestia. Espérate, no toda. No toda. Hay, gracias a Dios, un número vasto. Ya hablamos del significado de estos 144,000 que son ahora pertenencia. Y aquí hay una palabra que me gustaría que mi esposa nos explique. Primicias. ¿Qué significa esto de las primicias? Una primicia tiene que ver con lo primero de la cosecha. ¿Sí es así? Sí, así es. Una primicia, pues, es lo primero y lo mejor. Lo primero y lo mejor. Cuando decimos que a Dios se le ofrece la primicia, es lo primero y lo mejor. La primicia de tu día, tu primer momento del día ofrecido al Señor, lo primero, y cuando tu mente está descansada, lo mejor. Entera, lo mejor. No cuando estás abatido y bueno, ya le pides para que te auxilie. No. Lo primero, lo mejor. Si revisas por ahí el libro de Levítico, cuando hace referencia a los diferentes sacrificios que se hacían en el antiguo pueblo de Israel, para calmar la ira de Dios por el haber cometido un pecado, o para darle gloria a Dios a través de un sacrificio, se ofrecía las primicias del ganado, las primicias de la cosecha, o las primicias incluso, como lo dice mi esposa, de tus acciones del día. Y la primicia es lo mejor, lo selecto y lo primero. Entonces, ¿qué significa? Que dejamos de ser del montón. Somos primicia. Somos lo mejor. Y somos lo que Dios tomó de toda esa cosecha para sí. Como seleccionado por Él, somos primicia, no por nosotros, sino porque el acto de definir primicia para sí mismo viene de Dios, nos toma como primicia y nos selecciona. Nos saca del mundo porque no somos del mundo y ahora le pertenecemos a Él. Entonces, qué esperanzador. Qué esperanzador que así el mundo se esté revolviendo. Hay una esperanza. Hay una esperanza que parte de Dios y que tiene como colaboración nuestra, como decía el capítulo anterior, perseverar. Una Bien. fe inquebrantable. Hay un cántico aquí, dice en el versículo 3 de este capítulo 4, cantan un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 vivientes y de los ancianos. Nadie puede aprender este canto fuera de los que ya fueron rescatados de la tierra. ¿Qué significa? Este canto tiene que ver con ver a Dios.
Nadie puede ver a Dios a no ser que estés en su presencia, pero para estar en su presencia necesitas ser primicia de Dios, como lo venimos diciendo. ¿Qué podemos decir entonces al respecto? A ver, comentarios de este capítulo que está hermosísimo. ¿Qué podemos decir? ¿Qué dicen las notas exegéticas? Hay una parte aquí, al final de este capítulo, de lo que acabamos de leer, dice: el cántico nuevo que se canta en todo el paraíso, para empezar es inaugurado por Jesucristo en su muerte y resurrección. Ese canto viene e inicia en la muerte y resurrección con vencer el pecado por parte de Jesucristo, es soportado ahora por la iglesia, y aquí viene, si lo revisan, quiénes son aquellos que son tomados como primicia, y esta es la parte central de este tema del día de hoy. Con todo lo que ya vimos de caos, aquí hay una parte central. Hay 5 rasgos, y lo estoy tomando de las notas exegéticas de la Biblia del Pueblo. Dice, hay 5 rasgos que caracterizan a esos que son tomados como primicia. Lo tienen subrayado ustedes ahí. En primer lugar, son vírgenes. Independientemente de si son hombre o mujer, son vírgenes. Es decir, se abstienen del culto a la idolatría. No cayeron en el engaño. ¿Sí? Que Dios nos permita no caer en el engaño, mantenernos vírgenes de esas falsas promesas, de esas falsas ideologías, de esos engaños tan seductores. ¿Se acuerdan la sesión pasada cómo ese seductor era un escorpión que venía con rostro de hombre y cabellera de mujer? Seductor, apetitoso, atractivo. Mantenernos vírgenes. Mantenernos vírgenes a esa seducción, porque no va a ser fácil. Porque a lo mejor uno puede decir, bueno, para un jovencito de 18, 20, 25 años se le seduce de una manera, a una jovencita de 19, 20, 25 años se le seduce de otra manera, pero igual a un adulto, igual a un anciano. Tú y yo, que estamos aquí en la mesa, y tú y yo que nos escuchas en este video, está muy claro definido por dónde va a venir la seducción. Y la seducción para ti y la seducción para mí son bien diferentes. Tienen que ver con nuestras debilidades y tienen que ver con nuestros apetitos. Entonces, la primera característica para ser primicia es mantenernos vírgenes. ¿A qué? A la seducción. Primer característica. Segunda, siguen al Cordero de manera fiel e incondicional hasta el final. No dice que no caes. El fiel se levanta, ¿sí? El fiel no forzosamente es incorruptible. El fiel no forzosamente es intachable en toda su vida, no, porque así no funciona la vida, ¿sí? Y hasta mismo Pedro lo negó 3 veces. Entonces, el que sigue al Cordero y se mantiene fiel quiere decir que a pesar de caer, renuncia a la seducción que cayó, se levanta por el mérito de Jesucristo y continúa. Eso significa fidelidad. Fidelidad significa entonces no perder de vista el fiel de la balanza, y aunque la izquierda de la balanza o la derecha de la balanza parezcan seductoras y la balanza no siempre está así, sino que tambalea un poco, nos mantengamos allí, con las miras en el fiel. ¿Sí? La vida misma nos va a seducir, nos va a tentar. Tercer característica de los que han sido tomados como primicia: han sido rescatados, ahora son propiedad de Dios. El día que tú recibiste el bautismo, el día que tú vas y te confiesas, haces una buena confesión, una buena comunión, vuelves a ser rescatado de ese fango, de esa porquería, de esa pudrición. No importa si estás lleno hasta las rodillas o hasta los hombros de la porquería, siempre está la opción de ser rescatados, porque ya lo fuimos, ya fuimos rescatados.
tenemos que hacer práctica ese Sellados, rescate. ¿no? Ya fuimos sellados, y ya además- fuimos signados, fuimos rescatados por Jesucristo en la cruz, somos de su pertenencia y entonces aquel que es fiel es aquel que dice, sí, no soy el mejor, he caído, pero quiero ser rescatado. Y lamentablemente muchas de nuestras juventudes actuales ya ni siquiera piensan que hay una forma de ser rescatado. Toda esta parte del rescate ya quedó olvidada. Otra parte importante, otra señal de que hemos sido tomados como primicias por Dios es que tienen labios sinceros, como el mismo Jesús. No hay mentira, y mentira quiere decir cualquier cosa contraria a la verdad. Entonces, en nuestros labios, en nuestras palabras, en nuestra forma de expresarnos hacia la vida misma, no hay mentira. Por ahí decía el padre Roberto, es mejor el silencio que la mentira. ¿Sí? Te mantienes en la verdad y cuando no tienes forma, pues mejor quédate calladito, porque puede ser que caigamos en mentira. Entonces, mantenernos con los labios sinceros, mantenernos con la verdad en los labios. Y última característica de estas personas que han sido tomadas como primicias, no practican la mentira, es decir, la idolatría. Entonces vuelvan a revisar estos últimos versículos, donde viene definido, así como receta de cocina, estas 5 características que poseen los que ahora, primeramente Dios, y por su voluntad, somos primicia para Él. Y fíjate que yo quisiera ahondar en esta cuestión de la idolatría, porque muchos pudiéramos pensar que la idolatría es adorar un ídolo de piedra, como antes lo hacían nuestros ancestros. La idolatría el día de hoy puede ser tan variada. Sí. Desde la adoración al cuerpo mismo, el culto al cuerpo que hemos ido generando en nuestras sociedades, donde hay de una manera exacerbada ahorita un culto al cuerpo, ¿no? Es que tengo que estar perfecto, con el músculo perfecto, con la figura perfecta. Ahí hay idolatría. Hay idolatría en el artista, ¿no? Cuánta gente, nuestros muchachos se obsesionan por un concierto, por un artista, son capaces de desvelarse, de pagar, de hacer, de volver, por ir a ver un artista. La idolatría en cuanto a estos aparatitos, ¿no? Estos teléfonos celulares que ya te dominan a ti, ¿no? Tú los dominas a ellos. La idolatría en cuanto a tantos juegos de video, como muchas veces tanta gente, se desvelan noches enteras, no pueden estar en sus trabajos si no están jugando, si no están en las redes sociales. Ahorita es algo así, un apego y el celular. Por ahí escuchaba un poema, ¿no? De un niño que decía, mamá, quisiera que me quisieras como quieres a tu celular, porque lo llevas a todas partes, porque lo cuidas si se cae, porque lo atiendes si le hace falta la batería, porque si se raspa, pues todo esto nos habla de un apego. Qué y eso es degradante, ¿no? justamente la Sí. idolatría. La idolatría a todas estas voces del mundo que hablan, inventan y dicen, y la gente se obsesiona y se polarizan las sociedades. Idolatría ante tantos gobiernos, ante tantas maneras de entender la vida, de entender la sexualidad, de entender la idolatría ante estas nuevas sectas, cultos, donde hacen tanta depravación, y lo hemos sabido, ¿no? Donde se esclavizan niños, donde se atenta contra la niñez y la juventud, donde se realza tanto el culto a sí mismo, a la belleza, al estatus, al placer, ¿sí?
bueno, tantas cosas tan terribles, ahí está la idolatría. No es un mono de barro. No, Así es. el consumismo mismo. El consumismo. Idolatría a consumir, a que no hay nada que satisfaga y siempre se está comprando, consumiendo, comprando, consumiendo. Bien, ¿algo más respecto de este punto? Sí, yo creo que de los salvados, en el mismo capítulo 7, habla de que son 144,000 la primicia, pero aunado a ello hay una multitud que no se puede contar, lo menciona en el Es cierto. capítulo 7. Ujú, O sea, no son 144,000, es una cantidad enorme de personas ujú. o de almas que no se prestaron al culto de la bestia y que siguieron el camino de Dios y que tampoco se prestaron al culto y al desorden del mundo. Sí. Fueron almas que estuvieron siempre al pendiente del culto que Dios y del camino que Dios les mandó. Y esto más que nada termina diciendo que representa al pueblo de Israel y a la iglesia de Cristo. A la iglesia Sí. misma, A la claro. iglesia El nuevo misma. pueblo de El Israel nuevo es El la nuevo iglesia. pueblo de Israel, así es. Ujú. Entonces, eso es más que nada. Bien. Pues a mí me gustaría agregar en esto que estamos comentando, algo que nos dice Dios mismo por medio de Mateo, capítulo 10, versículo 22. Ustedes serán odiados por todos, ustedes serán odiados por todos por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. ¿Verdad? Ahí es, si no nos toca ser salvados, tenemos la oportunidad de podernos salvar. Dios en su magna, se me fue la palabra, Misericordia. en su amor. misericordia, así es, siempre nos deja la pauta de ser libres, de escoger el bien y escoger el mal. Ujú. En todo lo que hemos hablado ahora, yo nunca encontré la palabra amor en lo que es contra el amor. No sé qué se pueda decir de eso, ¿verdad? Pero nosotros tenemos clara la idea de que Dios es amor. Ujú. Dios es ternura, es dar todo por todos, querer regresar a nuestra casa con bien. Claro. ¿Vuelves a repetir, por favor, Mateo? Mateo capítulo 10, versículo 22. Ustedes serán odiados por todos por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Este versículo es un versículo gemelo de la última de las bienaventuranzas, de la bienaventuranza número 8. Dichoso aquel que sea perseguido por causa mía. Las bienaventuranzas, las primeras 7 bienaventuranzas hablan de dichoso el que tiene hambre y sed de justicia, dichoso el que quiere ver a Dios, pero la última de las bienaventuranzas, la octava, la más perfecta, que encierra a todas, dichoso el que es perseguido por mi causa, y tiene que ver con este versículo sin duda. Bien, para terminar, un comentario final para terminar esta sesión que, bueno, siempre así viene el Apocalipsis, un caos y después el orden sobre la verdad misma. Un comentario final, mi querido Omar. Gracias. Pues agradecerles a todos, ¿verdad? El permitirme estar aquí, seguir aprendiendo cosas cada día más y ver de verdad la importancia que tiene preocuparnos también por nuestra sociedad, ¿verdad? Gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, pues yo dar gracias a Dios porque a mí me deja en este día que siempre hay ese consuelo, esa esperanza en Él, ¿verdad? Que Él nos otorga a través de esa fidelidad, de ese amor tan grande. Doy gracias por estos regalos espirituales que recibo hoy de mi Señor. Gloria a Dios. Bendito Dios. Yo puedo decir que ante todo el caos y toda problemática y incertidumbre que se tiene y que se viene, siempre hay esa lucecita al final del camino, ¿no? Siempre está Dios ahí esperándonos y aguardando el momento en que lo invoquemos y el momento en que le pidamos su ayuda para que con gusto nos la brinde. Y en el último renglón de las notas exegéticas,
menciona que ahora tenemos una visión positiva de la imagen de un Cristo victorioso y de los cristianos leales y una iglesia fiel y misionera en marcha con su Señor, que es la victoria de Cristo de Cristo y Dios ante la bestia. Entonces, eso nos debe de impulsar a que no estamos solos y que Dios en cualquier momento va a estar con nosotros a un lado. Y nada más encomendarnos con Él y pues seguir adelante. Y pues así es. A lo largo del tema, a mí me venía mucho esta cuestión del señorío de Jesús. Cómo finalmente Jesús es Señor con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. O sea, nuestro Señor Jesucristo ya es Señor, cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no ha de pasar, ¿no? Entonces, tener esa esperanza, conservar esa esperanza de que Jesús, el Señor, pondrá orden ante toda la situación caótica que estamos viendo, ¿no? Y que probablemente nos falta ver. Sí, así como lo dice mi esposa, y este capítulo 13 y 14, como hay malas interpretaciones al respecto. Es que está escrito que la bestia, sí, pero está escrito desde antes el Cordero. Entonces, mantenernos en la esperanza, mantenernos en la fe, mantenernos en la caridad. Muy bien. Estuvimos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches.